encontramos en un nuevo destino y es nada más y nada menos que el suburbio mejor conocido como... Y una de las cosas de las que podrán disfrutar y totalmente gratis es... Mira amigos, y otro tipo de urbanización que pueden encontrar es estas que están en plena construcción. Como pueden ver, también cuenta con parques para niños. Ahora, dato curioso de esta urbanización es que es pet friendly. Te ofrece este tipo de servicios. Cuando tú quieres cuidar un poco más tu carro, tú puedes también alquilar. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en un nuevo destino y es nada más y nada menos que el suburbio mejor conocido como Garner. Bien amigos, así que acompáñenos a conocer este suburbio tan cerquita de la ciudad de Raleigh, pues queda a tan solo 15 minutos desde aquí hasta el downtown de Raleigh. Y esta avenida que está aquí a mi derecha se llama la Garner Road y va directo al downtown, así que no tendrían pérdida para dirigirse al downtown de Raleigh. Así que para decirles a ustedes lo especial que tiene Garner es que pudiéramos llamarla como el suburbio de las 3B, bueno, bonito y barato. Y yo pudiera agregar que está completamente muy cerca de todas las cosas que puedes encontrar en Raleigh. Así que vivirías con mucho menos dinero, con mucha más calidad de vida porque es mucho más verde y por supuesto con todas las maravillas que puede tener un suburbio cerca de la ciudad o en este caso de la capital de North Carolina. La gente busca Garner por su excelente ubicación muy cerquita de Raleigh y su asequibilidad, pues realmente esto no se puede superar, ya que a tan solo 15 minutos se encuentra una ciudad de la otra, es decir, justamente al lado. Uno de los mejores aspectos de Garner es el valor actual de la ciudad. Garner ofrece a las personas una excelente asequibilidad, por lo que se puede comprar y rentar mucho más económico en comparación con las otras ciudades vecinas. Con la llegada de Amazon al área en 2019 se convirtió en el empleador más grande de Garner y está previsto que ofrezca más de 1.500 empleos. El almacén de distribución de Amazon es uno de los almacenes más grandes que opera Amazon en todo el país. En el sitio web del Town of Garner en la actualidad hay una lista de 32.000 residentes. Esta es una de las muchas áreas de rápido crecimiento que rodea a Raleigh y las ciudades cercanas más pobladas son Dura y Kerry, de las cuales ya tenemos videos grabados en nuestro canal. Así que si quieres saber ahora cuánto cuesta vivir aquí en Garner, quédate hasta el final de este video. Y una de las cosas de las que podrán disfrutar y totalmente gratis es del Garner Recreation Center. Pues esta institución pertenece a los parques estatales o a los parques en este caso de los suburbios de Garner. Aquí tendrán la oportunidad de practicar diferentes deportes como lo es básquetbol, tenis de mesa, inclusive tenis normal y además tienen un gimnasio dentro y en la parte de afuera tienen para practicar fútbol americano y otro tipo de deportes obviamente que pueden practicar afuera. Así que son unos datos y plus que pueden tener a favor en los suburbios de Garner. Mira amigos, y otro tipo de urbanización que pueden encontrar es estas que están en plena construcción. De hecho dicen que están a partir desde $300,000 y en la cosa está, o el detalle es el que Garner, como está creciendo porque está muy cerca de Raleigh y tiene mucho campo y muchos terrenos para construir, pues están construyendo muchas urbanizaciones nuevas, como ven a mis espaldas, y estas por ejemplo no son casas como tal, sino son llamados townhouse, que en otras palabras son casas pero pegadas. Esa es la gran diferencia. Son un poco más económicas porque ya tú dependes de una pared compartida con un vecino. En este caso hay por ejemplo 1, 2 y 3 pegadas y la de la esquina es la casa modelo en la que ellos te muestran cómo es, te la decoran por supuesto para que tú te enamores y quieras comprar una. La otra diferencia es que con las casas que son separadas es que ellos tienen el buzón tipo ya más comunitario, como este que está aquí. Vean, ese por ejemplo, allí ellos te asignan un numerito de casillero y tú vas y tienes que buscar todos los días o cada vez que quieras o puedas, tú retiras tu correspondencia. Bien amigos, como verán, esta urbanización en la que acabamos de pasar, los precios oscilan, si tú quieres comprar una casa como esta aquí en Garner, entre 280 y hasta $360,000, la última que fue vendida. Solo es cuestión de buscar el mejor precio para que ustedes tengan la oportunidad de vivir acá en Garner.
Ahora, dato curioso de esta urbanización es que es pet friendly, te ofrece este tipo de servicios para los que tenemos mascotas. Así que es un punto positivo para esta urbanización aquí en Garner. Recuerden que en Garner es considerado como uno de los suburbios más cercanos a el centro exactamente del downtown de Raleigh, que es la capital de Carolina del Norte. Así que yo pienso que sería una muy buena opción si ustedes están interesados en mudarse para acá, para Carolina. Bien amigos, y este modelo de casa que son un poco más viejas, pero si se ponen a ver se nota que son más tipo campestre, porque recuerden que estamos en las afueras de Raleigh, en un suburbio llamado Garner, pero estas casas tienen precios entre 250 hasta 500 mil dólares, me imagino que una como esta. El detalle del precio es que recuerden que estamos muy cerca de Raleigh, a solo 15, 20 minutos cuando mucho, así que son precios más accesibles, pero más alejados de la ciudad. Si se ponen a ver los detalles de las casas, pueden considerar estar dentro de un parque, porque de hecho en la parte de atrás hay un parque, pero es algo más tranquilo, es algo más fuera de lo citadino, pero muy cerca de todas las comodidades o todos los museos o todas las cosas que puedes encontrar en Raleigh. Miren qué hermosas son las casas, así que son detalles que quería que ustedes se dieran cuenta. Lugares en los que ahí está una persona que están haciendo un... ¡Ay, también bonita la... que vaya, me dice la señora en inglés. Que vaya y compre porque están haciendo un yard sale. Son cosas que tú puedes encontrar en cualquier parte de North Carolina, no nada más en Garner. Así que yard sale por cualquier lado y casas hermosas. ¿Qué más le pueden pedir? Bien amigos, y esta urbanización que se llama Tree Line, aquí en Garner, tiene apartamentos para alquilar y dice que tiene apartamentos desde 1.317, los de una habitación, y de 3 habitaciones en 1.768. Así que es una opción a considerar en el caso de que no puedes comprar casa todavía o no quieres alquilar casa y quieres algo mucho más accesible, pues tenemos estos apartamentos aquí en el área de Garner. La verdad es que son bien bonitos, se ven bien cuidaditos. Recuerden que el precio va a depender del área en la que estés, qué tantas amenidades tiene, si son más cuidados. ¿Ve? Allá tienen también estacionamientos privados si tú quieres cuidar un poquito más tu carro y no quieres estacionar de este lado normal. Estamos viendo por allá, ya les vamos a mostrar que creo que tiene piscina. Como pueden ver, también cuenta con parques para niños. De estos estacionamientos me refería que cuando tú quieres cuidar un poco más tu carro, tú puedes también alquilar este estacionamiento privado y techado, pues que es lo más importante. Y me imagino que también puedes guardar algunas cosas. Además, cuenta con el lavado de carros, como ya le habíamos comentado en otro de los videos de Raleigh. Ellos te dan la opción de que tú puedas venir y lavar tu carro. Como ven, los apartamentos siempre cuentan con sus buzones en la parte de afuera, siempre tienen como un área para buzones. Lo mismo vieron allá en la parte de los townhouse. Vamos a ver, porque me parece que por aquí está la piscina. Esas son las cosas por las que ustedes pagan cuando alquilan en apartamentos, pues que tienen opción para usar piscinas, parques, parrilleras. Y sí, miren, ahí está muy bonita. Tiene una hermosa piscina hasta un ladito tipo jacuzzi en el que te puedes sentar. De aquel lado tiene una parrillera como para hacer eventos, tus fiestecitas, tus cosas. Miren los balcones, la verdad es que están bien bonitos. Me parece que están además muy bien cuidados. Este es el área de la oficina, o sea, el leasing, donde tú puedes venir a pedir información. No vamos a pedir información porque ahora aquí están pidiendo otra vez máscara y están otra vez un poco las restricciones. Entonces les queremos mostrar a ustedes exactamente los precios. Por supuesto, le vamos a dar el nombre de la urbanización por aquí abajito para que sepan y quieran buscar más información. La verdad es que están bien bonitos todos estos apartamentos, así que déjenme ustedes acá abajo en los comentarios qué tal les parece esta opción de apartamento aquí en Garner. Si consideran ustedes que es un poco más caro, que es un poco más económico, qué les parece la vista que tienen. A mí me parece que están bien bonitos. De hecho, mira, los están como remodelando, pintando, acomodando. Eso es muy importante. Recuerden que aquí siempre te van a dar garantía
de todas las cosas que tú alquiles, que tú compres. Así que lo que ustedes tienen que estar pendientes es de que les cumplan con el contrato que ustedes firman al momento de rentar o de comprar en este caso. Y una de las ventajas que tiene también Garner es que tiene muchos shopping centers. Al estar en un área de crecimiento van a conseguir todos estos shopping centers, pero también van a conseguir supermercados favoritos como los de Full Lion, Walmart, Aldi, y también tendrán este tipo de ventajas así como pizzerías, panaderías. Tienen muchas de estas ventajas que cuentan en estas áreas nuevas como Garner. Ahora estamos en uno de los shopping más grandes que tiene Garner, que se llama White Oak, y como ven cuenta con una gran variedad de restaurantes. Tiene por supuesto spa para uñas, para masajes, por supuesto restaurantes mexicanos que no pueden faltar. De hecho, no hemos venido a probar creo que vamos a venir a probarlo en algún momento. Y el punto más grande de esta área, porque esto está dividido como en 4 sectores, pues es el cine. Así que si quieres venir a ver una película, que de hecho ahorita están rentando como salas para como por familias o grupos así más familiares y amigos, tienes esta opción. Mira, amigos, esta es la otra parte o una de las partes que está del centro comercial, que aquí está del shopping en este caso, que aquí de hecho está Burlington. Si no han visto nuestro video de Burlington, por aquí le vamos a dejar el link. En este Burlington fue donde grabamos esas espectaculares ofertas. También hay un Dollar Tree, hay un Target allá al final, y de este lado también hay muchos restaurantes. Así que este es uno de los shopping que pueden y deben visitar cuando vengan a Garner, o si ya viven aquí en Garner, pues disfrutarán de estas instalaciones. Como les decía, está el Target y además de eso un CVS. Recuerden que los CVS, o por si no lo sabían, el CVS siempre va a haber uno, sobre todo en los Target más grandes, siempre hay uno dentro. Imagino que ellos tienen un tipo de convenio en el que donde tienen un Target súper grande, tienen incluido un CVS. Y por aquí tienen varios restaurantes. Este es otro de los restaurantes que vas a encontrar, se llama Logan's To Go. La verdad es que creo que aquí no hemos comido, deberíamos venir un día y visitarlo. Muchas opciones, ya vemos que a los motorizados les encantan. Miren esa exhibición de motores o de motos que tienen ahí. Y este restaurante que está aquí, que se llama Buffalo Brothers, es súper espectacular. Nosotros hemos venido aquí y hemos comido unas alitas exquisitas. Otro en el que pueden disfrutar un almuerzo, una cena. También está aquí muy cerquita del Target. Y ahora estamos como en la tercera parte. Aquí en PetSmart ay, están adoptando perritos. Esta es una tienda de perros, como ya vieron, de mascotas, pues como tal. También está esta tienda que se llama BJ's. Esta tienda funciona por membresía, como dicen allí, y funciona como Sam's, como Costco. He comprado, pero no tengo membresía de ahí. Así que si un día quieren hacer un video de eso, quieren que le hagamos un video de eso, déjenos acá abajo en los comentarios. Pues también tenemos tiendas más conocidas y con muchas más bisuterías, tiendas de ropa, tiendas de zapatos. Así que de este lado no se van a quedar sin comprar, porque van a estar pendientes en dado caso de su presupuesto, porque tienen muchas tiendas. Tienen GameStop para los amantes del juego, tienen Ulta Beauty, que es parecida a Sephora, tienen muchos cosméticos. Y esta tiendita, si quieren un día un video, es espectacular, se llama Five Below, y todo lo puedes comprar en $5 o menos. Así que, ¿qué les parece? Miren, también tenemos esta de Sporting Goods, que se llama Dick's. Esta tienda es de deportes. Allí de hecho fue donde compramos nuestros accesorios para ir a la parte de las montañas de esquí. Por cierto, tenemos un video de eso, así que revisa nuestro canal. Bien, amigos, ahora los trajimos a esta urbanización que se llama Legacy Drive. Por aquí obviamente le vamos a dejar el nombre para que lo vean muy bien. Y esta urbanización es uno de los motivos por el cual tú debes venir a mudarte aquí a Garner, porque cuando te diga los precios te vas a enamorar. Y como pueden observar, esta urbanización es pet friendly. Imagínense que tiene un parquecito para los perros, así que los que tienen mascotas como yo estarán felices de tener un parquecito para su mascota.
Bien amigos, como miran, pues como son pet friendly, ellos te ofrecen este servicio que es con las bolsitas y para que tú eches los desechos de tu perrito. Pueden observar que son tipo townhouse, algunos son tipo apartamentos que están por allá adelante, que ahorita se los vamos a mostrar. Pero lo más resaltante de esta urbanización es que te está ofreciendo un crédito de $250 el primer mes. Eso quiere decir que el precio que te voy a decir, que es $955 por mes, le tienes que restar el primer mes $250 que ellos te están ofreciendo como crédito. Es toda esta área que está por acá. Bien amigos, como pueden observar, así se llama la urbanización en la que nos encontramos. Se llama Legacy 2000, ese es el número de teléfono 919-772-3632 y son estos que están acá. Obviamente esa que está allá donde están entrando esas personas en la oficina, dice que por supuesto están alquilando y por supuesto que estos apartamentos, lo bueno, están completamente renovados por dentro, aunque lo ves que los ladrillitos se le ven así un poco opacos, pero es que ese es el tono del ladrillo. Pero por dentro están completamente renovados, está toda esta línea y llegan hasta aquel lado. ¿Qué es lo resaltante de esta urbanización? Porque esta urbanización, además de tener parque, además de tener la facilidad de que tienes el laundry, o sea, la lavadora y secadora, por supuesto, lo más importante es que comienzan desde $995 y eso, amigos, déjenme decirles que es el punto más resaltante de esta urbanización aquí en Garner. Y acercándonos un poco más podemos ver que hasta el techo está completamente renovado, así que si quieren una urbanización que tiene todas las cosas bien arregladitas por dentro, pues esta sería una oportunidad para ti. Como miran más puntos positivos para esta urbanización, el bus de la escuela te pasa exactamente toda la esquina. Por supuesto hay varios modelos, miren esto con escaleritas y por supuesto si miran esa casetita que está allí, lo que está cubierto con azul es la piscina. Recuerden que aquí en North Carolina te cierran las piscinas en esta temporada ya cuando se termina el verano, por supuesto te la cierran en otoño, en invierno y en primavera y la abren cuando ya está empezando el verano. Y esta parte de acá pues es el parquecito, así que es una de las opciones que tiene este conjunto residencial que la verdad tiene muchos puntos positivos. Miren amigos, y con estas imágenes espectaculares de este shopping o centro comercial que está aquí en Garner, les decimos muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Espero les haya gustado toda la información que recibieron de este nuevo suburbio, este nuevo lugar que le hemos mostrado que se llama Garner. Por supuesto, déjenos acá abajo en los comentarios todas las inquietudes o dudas que tengan acerca de este nuevo lugar. Díganos qué tal les parecieron las casas, qué tal les parecieron todos los shopping o todas las cosas que pueden disfrutar de este nuevo sitio. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video. Como ven, estamos ahora en una nueva tienda que yo sé que les va a encantar mucho si les gusta la decoración y los muebles. Y ahora estamos frente a los cuadros. ¿Qué tal? Mira la inmensa variedad de cuadros que van a ver detrás de mí. ¿Saben? Aquí en Estados Unidos se celebra Thanksgiving, que es la acción de gracias, y miren, ya los adornos están presentes aquí en esta tienda. Mucho pavo, que es porque eso es lo que se come en la fecha de Thanksgiving. ¡Pavo! Amigos, recuerden que ahorita cuando estamos grabando este video ya empieza el otoño y definitivamente las decoraciones de otoño y Halloween empiezan a aparecer. Y amigos, y como dato adicional les tenía que decir que entre los estados principales que fabrican muebles en Estados Unidos, Carolina del Norte ocupa el número 3 entre los mayores productores de muebles de Estados Unidos. ¿Qué tal amigos? Sería un adorno de navideño así tipo plateado, colores así como más grises. Bien amigos, quería mostrarles estas esculturas que están aquí, que si les encanta decorar con motivos de enanitos, pues hay una gran variedad. Sing to your heart.